serie que se llama Principios Bíblicos para la Restauración de la Familia. ¿Ok? Entonces, yo espero que estés preparadísimo para eso. ¿Ok? Para esta nueva serie que vamos a comenzar. Señor, han orado por mí. Señor, oro por tu pueblo, que tú nos hagas buenos oyentes, pero también buenos hacedores de tu palabra. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, que tú bendigas las familias aquí representadas, que tú nos llenes de tu presencia, que tú nos llenes de tu amor, en el nombre de Jesús, que tú nos des dirección en esta serie, Señor, que vamos a estar tratando. Bendecimos estos tiempos de predicación y también bendecimos los tiempos en los grupos de crecimiento. Amén. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 ¿Cuántos de nosotros, amados hermanos, cuántos de nosotros quisiéramos encontrar la varita mágica, o el libro, o el pastor, el ministro, el siervo del Señor que nos diera la clave para tener una familia feliz? Yo iba a traer un montón de libros que he leído, que he estudiado para poder criar a mis hijos, para poder orientarles, un montón de libros seculares, cristianos, de todo, cómo funciona el cerebro de los niños, su desarrollo. Los iba a traer y dije, no, pues ¿dónde los pongo? ¿Verdad? Un ponche ahí de libros que he leído. ¿Sí? Ser mejores padres, mejores esposos, o tener incluso mejores hijos, es algo que todos queremos, ¿no? Ser mejor esposo, mejor padre, mejor hijo, es algo que buscamos, y la verdad es que no lo encontramos en los libros. Yo he ido a cursos con terapeutas infantiles, cristianos, no cristianos, etc. Buscamos, hermanos, en lugares equivocados. Eso es lo que tengo que decirte. Porque, ¿sabes? Existen muchos libros, muchos cursos, muchos talleres para que tú puedes tomar para ser buen padre, buen esposo. No he visto cursos para ser buenos hijos, ¿verdad? Pero quizá debería de haberlo. Pero estamos buscando por diferentes lados y nosotros debemos de buscar en el lugar indicado. Y el lugar indicado es la palabra de Dios. ¿Traes tu Biblia? Sí, yo espero que sí. El lugar indicado para buscar cómo ser un mejor esposo, una mejor esposa, un mejor padre, está en la Biblia. Una vez que tú encuentras esto en la palabra de Dios, de cómo debemos funcionar como padres, entonces el Espíritu Santo de Dios empieza a obrar en nuestras vidas de tal manera que tú y yo tenemos que ponerlo en práctica. Diga conmigo, en práctica. Debemos ponerlo en práctica para que esto funcione. Si tú y yo no practicamos la palabra de Dios, eso definitivamente no funciona. Así es que hay quienes como yo se dan a la tarea de buscar, de hacer cursos, cosas así, o de leer, etcétera, para tratar de ser un mejor padre, para tratar de educar bien a los hijos. Claro que he estudiado la palabra de Dios, ¿verdad? Claro que sí, pero hay quien no lo hace, ¿verdad? Y muchos padres o esposos dicen, no, es que a mí no me dieron un curso para ser esposo, ahora te aguantas. Así me conociste, pues qué, ahora así soy, así me conociste, pues ya te amolaste, ¿verdad? Cuando crecen nuestros hijos, vemos nuestros errores reflejados en ellos. ¿No es cierto? Ay, y este es igualito a su mamá, igualita a su papá. O incluso a veces nos hacemos preguntas y decimos, ¿por qué mi esposa no cambia? ¿Por qué mi esposo no cambia? Yo quisiera que ellos pudieran cambiar. ¿Por qué mi hijo es así? Y luego cuando ves hacia adentro de ti dices, ay Dios. Cuando miras tu pareja, tu relación matrimonial, dices, Dios mío. El asunto es que nosotros vamos a estar estudiando los 10 mandamientos, ¿ok?
Vaya poniéndole el dedito ahí en Éxodo capítulo 20. ¿Sí? Éxodo capítulo 20. Vamos a estar viendo el decálogo o los 10 mandamientos. Y vamos a considerar el contexto antes que nada. Hoy tengo que darles el contexto en donde está situado Éxodo capítulo 20. En efecto, ahí están los 10 mandamientos, esas 10 palabras que nos entrega el Señor para nuestras vidas. Y esto, hermanos, se encuentra ahí en el corazón mismo de la revelación de la alianza. Entre el anuncio de la alianza en el capítulo 19 de Éxodo y luego su celebración en el capítulo 24. Entonces, este decálogo se nos presenta como la ley de la alianza. ¿Ok? Acuérdense que el pueblo había estado esclavizado. Su vida, generación tras generación, habían estado subyugados. Yo quiero que pongas eso en contexto. Ellos vivían esclavizados, ese era su estilo de vida. ¿Ok? Entonces, antes de enumerar el Señor Dios Todopoderoso los 10 mandamientos, Él les dijo: yo soy el Señor tu Dios. Amén. Entonces tenemos una ley de alianza, ¿verdad? Y Dios pone estos 10 mandamientos, este decálogo ahí, como un sello, como algo muy importante, porque también es una ley de libertad. Puede parecer, queridos hermanos, un poquito paradójico que el Dios que ha liberado a su pueblo de la esclavitud ahora le imponga una serie de normas, ¿no es cierto? O sea, yo te libero, te saco del pueblo de Egipto, pero ahora te aguantas porque va a ser, estas 10 cosas son importantes. Parecería paradójico, pero no es así, mi hermano. Si nosotros ponemos mucha atención en Éxodo 20, versículos 1 al 17, si ponemos nuestra atención ahí, nos vamos a dar cuenta que es todo lo contrario. En realidad los mandamientos vienen a poner prevención al pueblo de Dios. Vienen a ponerles una idea de cómo deben ellos de funcionar. Hermanos, recuerden, esclavizados por mucho tiempo, muchísimos años. Algunos habían nacido ahí siendo esclavos. Ya es su modus operandi, ¿no? Ya viven de esa manera. Entonces, aquí tenemos esta ley de la libertad que les está sacando, pero ahora ellos tienen que aprender a vivir. Y por eso es importante poner los 10 mandamientos. Pero también este decálogo es una ley de comunidad, querido hermano. Entonces, esta ley de comunidad es para que aprendan a vivir los unos con los otros. Y eso lo vas a estar viendo claramente ahí cuando le dice el Señor: no robarás. Pues te va a evitar problemas con tu hermano o con tu hermana o con tu vecino. No matarás. Te va a evitar problemas. Entonces Él les pone estos 10 mandamientos o deberes, ¿verdad?, para que ellos puedan tener un estilo de vida digno y puedan proteger incluso la dignidad propia y de la comunidad, porque ahora vivirían como comunidad. Es por el bien de todos, queridos hermanos. ¿Ok? Entonces, los 10 mandamientos a veces parecen como algunos les han llamado las 10 prohibiciones. Pero no son eso. Es para que tú y yo aprendamos, y ahora nosotros vamos a aprender a vivir y cómo, como esposo, como esposa, como padre, yo puedo ser guiado a través de este decálogo para ser un mejor esposo, una mejor esposa o un mejor padre, ¿ok? Incluso un mejor hijo, ¿verdad? Así es que abran su Biblia, Éxodo capítulo 20, versículo 1 al 17, y le damos lectura. Dice la palabra de Dios así. Dios le dijo al pueblo de Israel: yo soy el Señor tu Dios, que te sacó de Egipto, donde eras esclavo. No tendrás otros dioses además de mí.
No te harás ídolos ni imágenes de nada que esté en el cielo, en la tierra o en lo profundo del mar. No te inclinarás delante de ninguna imagen ni la adorarás, porque yo, el Señor tu Dios, soy muy celoso. Y no compartiré con otros dioses la honra que me pertenece. Cuando castigo a alguien por sus pecados, el castigo alcanza a sus hijos, a sus nietos y a sus bisnietos. Pero derramo mi amor sobre millares de generaciones de los que me aman y obedecen mis mandamientos. No usarás el nombre del Señor tu Dios en vano, ni en forma irreverente. No dejaré sin castigo a quien se atreva a usar mi nombre sin el debido respeto. Acuérdate, versículo 8, acuérdate de observar el día de reposo, es decir, el sábado, como día santo. 6 días de la semana son para los quehaceres cotidianos y el trabajo regular. Pero el séptimo día es día de reposo delante del Señor tu Dios. Ese día no harán trabajo de ninguna clase. ¿Quién? Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tus huéspedes, ni tus animales. Porque 6 días hizo el Señor. En 6 días hizo el Señor los cielos, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y reposó el séptimo día, por eso bendijo el día de reposo y lo santificó. Verso 12. Honra a tu padre y a tu madre para que tengas una vida larga y buena en la tierra que el Señor tu Dios te da. 13. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás un testimonio falso en contra de tu prójimo. No codiciarás, ¿qué? La casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su esclavo, ni su buey, ni su burro, ni ninguna otra cosa que le pertenezca. Y ahí terminamos con la lectura de Éxodo, capítulo 20, versos 1 al 17. Ahora, yo no les voy a enseñar todo esto el día de hoy. Vamos a ir viendo uno por uno, ¿ok? Y yo les voy a hablar de 10 principios que tienen aquí estos versículos que tú y yo debemos de poner en práctica para que podamos ser buenos padres, buenos esposos, esposas e hijos. El primer principio que debes tomar nota, querido hermano, hermana, toma nota. El primer principio número 1 es el principio de la lealtad. Principio de la lealtad. ¿Qué es el significado de lealtad, queridos hermanos? Yo me di a la tarea de buscar en los diccionarios y dice que lealtad es una devoción. Diga conmigo, devoción. Es la devoción de una persona o de un ciudadano con un estado, gobernante, comunidad, persona, causa o a sí misma. Es una devoción, ¿verdad? Es un principio. Fue el segundo significado que yo encontré de lealtad, que es una devoción, pero también es un principio que básicamente consiste en nunca darle la espalda a determinada persona o grupo social que están unidos por lazos de amistad o por alguna relación social. Es decir, el cumplimiento, hermanos, de honor y gratitud. La lealtad está más apegada a la relación de grupo. Entonces, la lealtad, amados hermanos, es una devoción, es un principio, y otro significado más de lealtad es que es una virtud. Diga conmigo, virtud. Virtud. ¿Tienes esa virtud, amado, amada? Tienes esa virtud porque esa virtud consiste en el cumplimiento de lo que exigen las normas de fidelidad, honor y gratitud. Es una adhesión y afecto por alguien o por alguna cosa. ¿Ok? Entonces, ahí está el significado de lealtad, devoción, principio, virtud, que tú y yo debemos de vivir, de practicar, querido hermano.
Ahora, dice la palabra de Dios ahí en Éxodo, si te vas conmigo y quieres subrayar el verso 3, el versículo 3 de Éxodo, capítulo 20, verso 3 dice, no tendrás dioses además de mí. Eso dice la Nueva Biblia Viviente que estoy yo leyendo, que leí hace un rato. Tu traducción dice ajeno, si es que tienes la Reina Valera. No tendrás dioses además de mí. Este es el principio de la lealtad, hermano. En este versículo encontramos algo importante, ya que no solo Dios les estaba pidiendo lealtad, sino que también les estaba pidiendo su completa confianza al pueblo. Le estaba diciendo al pueblo de Dios, dame tu lealtad, pero dame tu confianza total. Una plena confianza. Este mismo versículo de Éxodo capítulo 20, versículo 3, se repite en Deuteronomio capítulo 5, versículo 7, donde dice lo mismísimo, no tendrás otros dioses además de mí. Y a lo mejor tú me vas a decir en esta mañana, ay pastor, pero pues si yo ya no tengo dioses, yo ya los quebré, yo ya los tiré. Bueno, pues vamos a darle para adelante a esta predicación y ahí tú me dirás, ¿verdad? Yo quiero decirte esto. Cuando Dios habla, fíjate, yo soy el Señor tu Dios. Les dice, lo primero que les dice antes de empezar a introducir este decálogo, yo soy el Señor tu Dios. Y lo que sigue diciéndole después de esto es, no tendrás otros dioses además de mí. ¿Sabes? Para ti, para mí eso es como normal. Ay, pues sí, está bien. Pero imagínate, ellos habían estado viviendo ¿en dónde? ¿De dónde salieron de esclavitud? De Egipto, ¿no es cierto? Y habían vivido ahí añísimos. Entonces, en Egipto, querido hermano, tenían más de 5,000 dioses. Más de 5,000 dioses. Tenían el Dios del que siembra, el Dios del río, el Dios del mar, el Dios de todo, de las anginas, de la lepra, de todo. 5,000 dioses, hermano. Nada más a manera de, ahí entre paréntesis, comentarte que cuando los romanos fueron expandiendo su territorio, de ahí agarraron y combinaron muchos de sus dioses, los romanos. ¿Y qué crees? Que eso lo combinan y dicen, ay, pues sí, hay que tener todo esto. Y luego a esos dioses los convierten en santos. Y cuando llegan a México, ¿qué crees? ¿Sabías que hay un santo de los camarógrafos? Hay un santo para los mecánicos, hay un santo para los albañiles, hay un santo para... ¿Habrá santo para los pastores? No creo. Pero hay un santo para todo. Eso viene de siglos, hermano. De siglos. ¿Ok? Cierro paréntesis. Entonces, cuando Dios le dice a su pueblo que lo adorara y que creyera en Él, ¿sabes? No fue tan difícil para ellos adorarle y creerle a Dios. ¿Por qué? Porque ellos adoraban y creían a 5,000 dioses. Entonces, adorar a uno más, pues no es tan difícil, ¿no es cierto? Ah, pero ¿dónde viene el problema? Justo en Éxodo capítulo 20, versículo 3. El pueblo de Dios se había acostumbrado y había caído. Sí, seguían adorando de vez en cuando a Yahvé, ¿verdad que sí? Pero seguían y adoraban y se metieron en la adoración de estos 5,000 dioses. Entonces para ellos era normal. Cuando Dios les dice que creyeran en Él y le adoren, dicen, está bien, uno más no hay problema. 5,001. Ah, pero cuando viene aquí Éxodo 20, capítulo 20, verso 3, y dice, no tendrás dioses además de mí. Ahí está el problema. Porque ellos bien podían adorar a 5,001. Pero cuando Dios les dice, no tendrás otros dioses además de mí, eso fue dificilísimo de aceptar por el pueblo. Pero sabes una cosa, si el pueblo no aprende a adorar únicamente al Dios vivo, al Dios verdadero,
entonces los otros 9 mandamientos no tendrían razón de ser. ¿Ok? Bueno, entonces así es como Dios da este primer mandamiento y Él lo enfatiza como ningún otro. Y entonces, amados hermanos, en la actualidad nosotros podemos permitir que muchas cosas se conviertan en dioses nuestros. El dinero puede ser tu Dios. Ay, pastor, pero no soy rico. La fama, ahora con esto de ser youtuber, tiktoker, facebookero, ¿no? Incluso hoy en día es una tentación para los pastores, ¿no? Ay, ¿cuántos están viendo mi programa? ¿Cuántos me están viendo? ¿Cuántos? Ahora ya te acercas a un pastor y te dice, oye, pastor, ¿y cuántos te siguen en Facebook? ¿Qué me importa? No sé. Pues que me sigan los que quieran seguir y que sigan al Señor mejor. Ay, pastor, pero hay que llegar. No hay que llegar. Tú no tienes por qué ser famoso. La fama. Es bueno que sigan la página de la iglesia porque más gente estamos tocando. Llegamos a 400. 400 personas ven la página y las transmisiones de aquí de la iglesia. 400. Gloria a Dios. Ah, pero de eso a que yo sea el famoso, nada que ver. Dios me libre de eso. Pero el dinero, la fama, el trabajo, queridos hermanos, el trabajo, ¿verdad? Que te pones a vender pan, que te pones a hacer verificaciones, que te pones a hacer esto, y luego el tiempo para el Señor, ¿cuándo? ¿Dónde? ¿A qué horas? No, mis amados hermanos, hay que tener cuidado porque algunos trabajan con exceso, y ese es un vicio, ¿verdad? Por muchas razones, pero una de ellas es porque su Dios es el dinero. Esa podría ser una, aunque hay muchas razones. Aguas con las gotas, ¿eh? Aguas con las goteras y con las gotas. Primero Dios, próxima semana ya tenemos techo. Por fe. El dinero, la fama, el trabajo, el placer, querido hermano. El placer. ¿Cómo disfrutas? ¿Qué puede ser tu Dios? Netflix. Ahí estás disfrutando y pasas horas, días viendo series en Netflix. El placer, el disfrute, la flojera. Estar ahí nada más Netflix. O yo qué sé, otras cosas, el placer. ¿Qué cosas te producen placer? Eso puede convertirse en dioses cuando tú y yo nos concentramos demasiado en ellos y luego el problema es que en esas cosas buscamos la identidad. ¿Debo gritar más? ¿Estoy bien? ¿Sí me escuchan allá atrás? Porque yo ya no me oigo. Ok. Entonces, amado hermano, hermana, nadie comienza en la vida cristiana con la intención de adorar otras cosas. Cuando llegas al camino del Señor, lo que quieres hacer es adorarle a Él. Pero hermano, te vas metiendo en la vida en muchas cosas que pueden ser tus dioses. Así es que ten mucho cuidado. Hablando un poco de Netflix, por ejemplo. ¿Sabes que Netflix y su trabajo es secularizar nuestra sociedad? ¿Sabes qué significa eso? Secularizar nuestra sociedad. Si tú observas la mayoría de los programas de Netflix o películas y todos esos rollos, casi todo eso, no hablan de Dios, aunque hay películas cristianas. Pero la mayoría de las producciones de Netflix, no hablan de Dios. 2, hablan contra Dios. 3, hacen mofa de Dios. 4, están empezando a meter una nueva forma, una nueva religión. A eso se le llama el nuevo ateísmo. Y sabes que tú puedes caer perfectamente en ese nuevo ateísmo.
Porque ese nuevo ateísmo es alguien como tú, que crees en Dios, que veniste a la iglesia, pero eso del culto, eso de los diezmos, eso de estar con gente, eso de reunirnos y alabar a Dios, como que Dios no quiere eso. Incluso a eso se le llama secularización de la iglesia también, porque entonces ahora también se les empieza a enseñar que no hay problema que te embriagues, que te drogues, porque eso no es malo. Muchos artistas cristianos están enseñando ese tipo de cosas. Ok, entonces debes de tener mucho cuidado, porque anótalo, no lo estoy profetizando, eso es algo que ya se venía a venir desde hace 5 años para acá, ¿verdad? Pero eso es una realidad. La iglesia de Jesucristo va a sufrir cambios drásticos, hermano. Solo si tú te dejas, y solo si yo me dejo. Porque la iglesia de Jesucristo, de hecho, ya empezó a secularizarse, donde los directores de alabanza son los famosos, el pastor es el famoso, son los tiktokers, los youtubers de hoy. Pero no solo eso, sino que empiezan a darle rienda suelta a la carnalidad. Amado hermano, te estoy hablando de lealtad a Jesucristo, porque ese es el primer principio que nosotros necesitamos tener. No te digo que canceles tu suscripción a Netflix, no soy quien para hacerlo, pero soy quien para decirte que veas con atención lo que ves, que escuches con atención lo que escuchas, y decide apagar tu televisor o cambiarle el canal o cambiar la película cuando esa esté hablando contra Dios, cuando esa esté hablando de X cosa que te esté cambiando tu identidad y te esté dando nuevas formas de adorar a Dios, supuestamente. Amados hermanos, te voy a decir esto, estoy hablando de lealtad. Si tú y yo queremos tener familias restauradas, tu varón tienes que ser leal a Dios. Tu mujer tienes que ser leal a Dios, y tienen que ser leales el uno con el otro. Tus hijos están mirando la lealtad. Para quienes son padres o madres solteras, tienen que ser leales a Dios, porque tus hijos están mirando tu ejemplo. Tu hijo está viendo qué tan leal eres a Dios. ¿Sí? Hace unas semanas, no recuerdo exactamente qué fue lo que ocurrió, pero me dijo Augusto así, ¿y tú por qué si lo haces y yo no lo voy a hacer? Si tú eres el pastor y tú sí lo haces. Recuerdo que le llamé la atención, algo dije, algo hice, y seguro dije e hice algo que no estaba dentro del parámetro que yo he estado enseñando. Y mi hijo de 10 años, casi 11, me dice, ¿y tú por qué si lo haces? Tu hijo con 14, 15 años, pues te va a decir, ¿tú qué autoridad tienes para decirme que siga tus pasos si tú no sigues a Dios? Entonces, amados hermanos, estamos hablando de lealtad, porque entonces cuando tú tienes lealtad a Dios, no tendrás otros dioses además de mí, dice el Señor, porque cuando tú fijas tus ojos en el Señor y buscas de Él, entonces la sociedad que trata de ponerte una identidad diferente no va a penetrar tu corazón, no va a penetrar tu mente, y entonces tú te vas a permanecer inamovible. ¿Ok? Para muchos famosos cristianos, lamento decir esa palabra, no debería de existir, pero muchos cristianos famosos, pastores y músicos han metido la secularización a la iglesia, y ahora algunas iglesias se han vuelto horrendamente,
otro rollo, es otra cosa, es otra cosa. Ay, hija, en tu iglesia no hay jóvenes, vente a la mía, acá el reventón está bien padre, acá el pastor pues sí nos deja, acá sí se puede, acá sí se puede. Un pastor de un grupo llamado Hillsong, que lo mandaron a Estados Unidos para levantar una iglesia, y son iglesias grandísimas. Ese pastor joven, mucho más joven que yo, ¿verdad? Bien fitness, ¿no? Bien fitness, bien tatuado, bien peinado y todo, y empezó a introducir un montón de cosas, hermano. Un montón de cosas, y la gente lo seguía a él. No siguen a Jesucristo. Tú y yo necesitamos lealtad a Dios para poder ser leal a mi esposo, para poder ser leal a mi hijo, a mi esposa, a mi padre. Si tú y yo no aprendemos el principio de la lealtad que nos está enseñando Éxodo capítulo 20, vamos a acabar mal. Y ese cuate, ¿verdad? Que ya no voy a nombrarlo más pastor, de hecho ya lo destituyeron, ¿verdad? Pero ese cuate lo seguían los chavos, porque estaba muy a la moda, pero él enseñó aberraciones tremendas, matrimonios homosexuales, etcétera, un montón de aberraciones que introdujo a su iglesia en Nueva York. Entonces hoy en día debes de tener cuidado con este nuevo ateísmo, que es donde tú te vas a encontrar con hermanos en el metro. ¿Cómo estás? Y te va a decir, ¿qué pasó? Soy cristiana. Pues yo también. Pero la Biblia por eso dice que por sus frutos los conoceremos, amados hermanos. Porque no todo el que le dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Así es que entonces, amado hermano, como padre, como esposo, porque ahí te va, Netflix, no las he visto, pero me he documentado, la verdad ni ganas tengo de verlas, pero me he documentado con caricaturas de Netflix, para niños, ¿sí? Con un homosexualismo abierto tremendamente. Programas juveniles saturados. Me tocó ver uno, ahí me llamó la atención el título, lo puse. Y dije, algo no está bien aquí. Primer capítulo, algo no está bien. Segundo capítulo, algo no está bien aquí. Y en el tercer capítulo destapan la homosexualidad entre los adolescentes, jóvenes, todo está bien. Películas donde el marido puede andar con quien quiera y sin problemas. La mujer puede ir, el esposo, se me olvida el nombre, se me olvidó el nombre, pero donde ya el marido, pues vámonos y oye, pues vamos a tener relaciones con esa otra pareja, tiene un nombre esa cosa. Swingers. O sea, ahora tú me dices, ay pastor, cálmate, no seas persinado. Hermano, a lo que quiero llevarte es esto, hombre, mujer, fidelidad a Dios. Te voy a llevar a esto. La televisión, lo que tú miras, lo que tú escuchas, lo que tú lees, eso es lo que te da tu identidad. De tal manera que tú empiezas a asimilar y aceptar todas esas cosas y te empieza a dar un modo de vida, un estilo de vida. De tal manera que cuando pasas cerca de ti, lo permites. No lo dice la Biblia, pero en alguna parte lo vi. Ya tu cerebro no se acuerda dónde lo vio, pero lo viste en alguna parte. Y empiezas a ser permisivo con un montón de pecados. Ten cuidado con eso. Ten cuidado con eso. Aguas con lo que miran tus hijos.
¿Estás poniendo atención a lo que se quedan solos en casa? ¿Cuántas horas? ¿Qué vieron? Regresas a Netflix, vas, llegas a tu casa, yo lo hago. Voy a Netflix y veo que están viendo mis hijos. Ahí aparece el historial. A ver, ¿qué están viendo en el celular? Vete al celular. ¿Qué están viendo tus hijos? Agua con las caricaturas que le pones a tus bebés, a tus niños. Porque dices, ay, esta se ve chistosa, pero no la analizas, no la miras. Y un montón de homosexualismo, lesbianismo ahí, satanismo. No pasa nada, papá. Aguas. De la abundancia del corazón habla la boca. Entonces el primer mandato que Dios le da, imagínate al pueblo de Dios que sale de Egipto, y cuántas cosas no veían ahí, sacrificios a todos los más de 5,000 dioses, un montón de cosas, no era Netflix, eran 5,000 dioses, abiertamente, sacrificios, entregas, todo eso era cotidiano, esa era la vida diaria para ellos, era normal. Y entonces, cuando salen, Dios dice, aquí las cosas van a cambiar. Aquí ahora tú eres mío, yo te he sacado de la tierra de Egipto, ahora eres mío y ahora te vas a basar a mis normas. Y mis normas son porque yo quiero que tú seas feliz. Entonces, tú y yo somos ejemplo. Somos ejemplo. Ponme atención en esto. Tú eres ejemplo de tu hijo o de tu hija, quieras o no. Tú eres ejemplo de tu hijo, bueno o malo, pero eres ejemplo de tu hija, de tu hijo. Así de sencillo. Él te está mirando, ella te está mirando. Tus hijos están viendo cómo modelas, qué haces, qué hablas, qué dices, están aprendiendo de ti. Bueno o malo, pero tú eres ejemplo para tus hijos, para tu esposa, para tu esposo. Por eso Filipenses capítulo 3 verso 17 dice, hermanos, sean imitadores de mí y miren a los que así se conducen con el ejemplo que tienen de nosotros. Ese ejemplo. El apóstol Pablo ahí hablando a los filipenses dicen, sean imitadores de mí y sigan los pasos de aquellos que les dan ejemplo. Tú eres ejemplo, bueno o malo, eres ejemplo, querido hermano, hermana. Si a veces, así siendo buen ejemplo, con trabajo los hijos lo siguen a uno, ¿no? Ahora siendo un pésimo ejemplo, pues olvídate, querido hermano. Y Pablo le dice en 1 Timoteo capítulo 4 versículo 12, le dice a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes. ¿En qué tenía que ser Timoteo ejemplo? En palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Sé ejemplo. La palabra de Dios nos está hablando de lealtad a Dios. No tengas otros dioses además de mí. Así es que cuida con lo que ves, cuidado con lo que ves, cuidado con lo que oyes, cuidado con qué, cuidado con quién te relacionas. Ahora, con esto yo no te estoy diciendo que le dejes de hablar a la gente. No, haz amigos, ten amigos y todo. Pero si el grueso de tu relación es gente malviviente, gente ladrona, etcétera, etcétera, de eso llena, eso te da identidad. Eso te da identidad. Decían mis abuelos, el que con lobos anda, a aullar se enseña. Yo decía, ¿qué significa? Y cuando ya andaba yo bien briago con mis compañeros, ¿qué significa eso de que el que con lobos anda, a aullar se enseña? Hasta que luego aprendí que cuando yo era bien vulgar y decía aberraciones y tonterías, mis amigos eran así. ¿Qué significa eso de que con la voz anda?
Vas, buscas un consejo con tus amigos que son nefastos y te estás reuniendo con ellos. Y pues qué onda, pues vámonos con las viejas. Y ahí vamos, ¿no? ¿Qué significa eso de que? Hasta que fui aprendiendo. ¿Qué significaba? Aguas. Dice el apóstol Pablo a Timoteo: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes. En palabra, ¿cómo manejas la Biblia? ¿Cómo manejas la Biblia? No es cuánto hablas, hermana, no te equivoques. No es cuánto hablas, es en cómo manejas la palabra de Dios, es en tu conducta, dice Timoteo capítulo 4, verso 12. Conducta, amor. ¿Tienes amor? ¿Tienes amor? Espíritu, fe y pureza. Somos ejemplos. Somos ejemplos. Te voy a decir algo. Todos ustedes saben que crecí sin padre, ¿no? Bueno. Entonces, ¿qué pasa? Yo crecí y técnicamente, y a veces mi mamá le molesta un poquito que diga eso, como sabe que lo digo, ya me va agarrando la onda, ¿verdad? Pero técnicamente yo crecí sin mis papás. Mi papá se fue, mi mamá vive con nosotros y es la que nos cría, nos cuida y todo, pero ella tuvo que trabajar para alimentar 6 dragones. Entonces ella se iba cuando yo estaba dormido y llegaba cuando yo estaba dormido. ¿Ok? Entonces mis hermanos iban unos a la escuela, otros a trabajar, y el que podía controlarme no lo podía hacer porque él nació, él nació bien, pero luego tuvo problemas físicos y le dio poliomielitis. Y a los 3 años o 4 quedó en silla de ruedas, o sea, quedó en mano. ¿Ok? Y ya cuando creció, él es el mayor de todos, pues él simplemente no podía ver por mí. Así es que, pues yo, una vez que despertaba, adiós, ahí te ves, y me iba. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo empecé a tener contacto con gente mayor que yo y siempre tuve ese feeling hacia la gente más grande que yo. Yo veo que Augusto tiene ese mismo detalle. Augusto jala mucho con la gente mayor y con los de su edad no le gusta jalar. La bendición con Augusto es que me tiene a mí. Ok, aguas, cuidado, ahí no, ahí sí, ¿qué haces allá? Ese amigo ve a un policía y va, ¿qué hombre, cómo estás? A ver, déjame tirar un par de tiros. Así, súbeme a tu patrulla y cómo suena tu ambulancia y todo. Tengo que estar observándolo, pero él tiene la bendición que tiene sus padres que lo vean. En mi caso no. ¿Y qué pasó conmigo? Empecé a juntarme con gente mayor que yo y empezó a inducirme a cosas que no eran para mi edad. Y a una edad muy temprana yo empecé a hacer cosas que no debía hacer un niño. ¿Vale? ¿Por qué? Porque no está papá para modelar. Ok, no está papá, pero tampoco está mamá. ¿Y quién te está modelando? Pues el vecino, el compadre. Y dices, ay, ¿por qué mi hijo se parece tanto al compadre? No. Bueno, pues, vamos a ver. Bueno, entonces, ¿sabes una cosa? Tenemos una gran responsabilidad de ser ejemplo. Conducta, mi hermano, conducta. ¿Cómo te va con tu hija? ¿Y tú? ¿Para qué me obligas a ir a la iglesia? A ver, ve tú. Yo no quiero ir a la iglesia. Si tú no vas, yo por qué. Si yo no veo que estés leyendo la Biblia, ¿por qué me quieres poner a leer la Biblia? Oye, hijo, es que la Biblia dice, ay, cálmate, si tú no la pones en práctica, aguas. Yo sé por qué algunos de ustedes no quieren decirle eso a sus hijos. Tito 2:7 dice lo mismo, el apóstol Pablo hablándoles a estos jóvenes y le dice, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. En la enseñanza, mostrando integridad y seriedad. O sea, tienes que dejar bien claro cuando estás con tus hijos, cuando estás enseñando, cuando estás educando, cuando estás corrigiendo.
Tienes que dejarlo bien en claro. Porque van creciendo los chavos y dicen, ay, mi papá está jugando, está cotorreando, ¿no? En el caso mío, que tengo varones, así, ay, ya, pa. Luego de Augusto hasta me quiere dar mis palmaditas, ¿no? Ya, pa. A ver, te sientas. Ponme atención, mírame a los ojos, estoy hablando seriamente contigo. Pero aguas donde tú no estés modelando, hermano. Aguas donde tú no estés modelando. Entonces tenemos una gran responsabilidad como padres, como esposos, esposas, para modelar la vida de Jesucristo, la palabra de Dios en nosotros, porque yo ya te dije, quieras o no, tú eres ejemplo para tus hijos, quieras o no. ¿Ok? Había una chica aquí que cuando yo llegué aquí a la iglesia, no le gustaban los abrazos. Y yo soy mucho de, bueno, ya no, ¿verdad? Hace 1 año y medio que me lo quitaron, pero era mucho de abrazar, ¿no? De, hola, ¿qué tal? Dios te bendiga, ven para acá. Y yo recuerdo que esa chica agarraba y, ¡oh!, como gato se quitaba, ¿no? En fin, varias circunstancias, pero simplemente también, pues, nunca tuvo una caricia de su padre, ¿no? Entonces, así como que, tócame, no, cállate, quítate de aquí, ¿no? Y yo, bueno, está bien, pues no te toca abrazo, ¿verdad? Pero el Señor fue sanando. Y un día llega y me dice, dame un abrazo, lo necesito. Ay, gloria a Dios, pues ahora no. Hermano, no te estoy diciendo que agarres abrazos a tus hijos o a tu esposa. Pero lo que te estoy diciendo es que eres ejemplo. Eres ejemplo a tus hijos en todos los aspectos de tu vida, quieras o no. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Porque el Señor nos dice que no tendremos otros dioses además de Él. Lo que tenemos que hacer es Proverbios 3, 5 al 6, que dice, Proverbios capítulo 3, versículos 6, 5 y 6, dice, confía en el Señor con todo tu corazón, y no confíes en tu propia inteligencia. Espero que no seas tú como yo era antes, que no, yo todas las sabía. Pregúntenme lo que quieran, yo me las sé. Espero que tú no seas como yo lo era antes. Cuando yo conocí al Señor Jesucristo, dije, no, pues yo no me las sé de ninguno. No aprendes hasta que vas aprendiendo. Dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no confíes en tu propia inteligencia. Busca la voluntad del Señor en todo lo que hagas y Él dirigirá tus caminos. Entonces confías y buscas. ¿A quién? A tu Dios Todopoderoso. No tendrás dioses ajenos además de mí. Habla de lealtad. Lealtad a Dios. Pero este principio de lealtad a Dios, cuando tú aprendes a ser leal a Dios, entonces repercute la lealtad a tu matrimonio, la lealtad a tu familia, a tu pareja, y empiezas a desarrollarlo. Bueno, la pregunta sería, para ir terminando, que seguramente han de estar diciendo, ok, pastor, pero ¿cómo pongo primero a Dios en mi vida? ¿Cómo le hago para ponerlo en primer lugar a Dios en mi vida? Bueno, pues entonces tú tienes que poner a Dios en primer lugar en tu vida en 3 áreas: tiempo, dinero y actividades. Tiempo, ya te hablé del Salmo 119, 164, que dice la palabra de Dios, te alabaré 7 veces al día, te alabaré 7 veces al día, porque tus leyes son justas. Salmo 119, 164. Pones tu tiempo en manos de Dios, te despiertas y piensas en Dios, buscas a Dios. Pero no solo eso, sino que pones alarmas, alertas en tu celular para buscar a Dios, que vibre tu celular y tiempo de adorar a Dios. Y algunas veces ya ni sonará y lo vas a estar buscando. Cuando te bañes, cuando salgas por el camino, por los vallados,
En tu casa, cuando estás trabajando, buscas a Dios. En tu tiempo, cada cosa que hagas en tu vida, tu tiempo, tus 24 horas al día, buscas al Señor. Con el dinero, mi querido hermano, porque o sirves a Dios o a las riquezas. Te decía hace un rato, todos tenemos la necesidad de trabajar más porque la inflación está tremenda. Y todo subió los últimos 2 meses y cada vez y cada año todo sube. Y el dinero nunca alcanza. Y ese es un dicho malgastado, desgastado por nosotros. Porque ya sabemos que así es la vida. Yo desde que tengo uso de razón, a mi mamá no le alcanza el dinero. Nunca alcanza el dinero. ¿Cuál es la solución para que alcance? Trabajar más. Y entonces haces al trabajo tu Dios. Y si no haces al trabajo tu Dios, lo haces al dinero. Porque no me alcanza. Sí, pastor, ¿y usted me va a dar para comer? No, yo no te voy a dar para comer. Sí, pastor, ¿y usted me va a dar para vestir? Yo tampoco te voy a vestir, ni te voy a calzar, ni te voy a dar techo. Pero lo que te estoy diciendo es que no te afanes, no pongas tu prioridad en el trabajo o tu prioridad en el dinero, porque entonces ese va a ser tu Dios. Y entonces estás perdido y estás adorando algo que no es Dios y cambiaste tu lealtad por Dios. ¿Ok? De Dios hacia otra cosa. Entonces, de todas tus ganancias obtenidas, sacas lo primero para darle a Dios. Tú trabajas, sacas tus ganancias y de tus ganancias sacas las primicias para dárselas al Señor. Entonces, yo pongo a Dios en primer lugar en mi vida, en mi tiempo, y lo pongo a través también del dinero, porque como leíamos en Proverbios 3, confío en el Señor. Confío en el Señor. Y cuando tú y yo aprendemos a dar más allá de nuestras fuerzas, estamos poniendo nuestra fe en Dios, que Él va a suplir nuestras necesidades, no en lo que trabajo y no en el dinero que obtengo. ¿Sí me explico? ¿Sí? Ok. Proverbios 3:9. Honra a Jehová con tus bienes. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. O sea, que tú tienes una ganancia, honra al Señor con eso. Amado hermano, no es el tiempo de hablar ni la prédica para hablar de qué se emplea y cómo se emplean los recursos. Pero aquí lo que tú tienes que hacer es honrar a Dios y Él te va a bendecir y te va a multiplicar enormemente a su tiempo, a su manera, en su forma. Entonces lo honro con el tiempo, lo honro con mi dinero y lo honro con mis actividades. Lo honro con mis actividades. ¿Cómo? Orando por las actividades que tengo en el día. Orando por las que puede ser que tenga. Señor, ¿tú en verdad quieres esto? Señor, voy a trabajar este negocio, voy a ver este cliente. ¿Tú quieres que eso sea? Voy a hacer esta visita. Señor, vamos a tener una fiesta. ¿Tú quieres que hagamos una fiesta? Vamos a pintar la casa, Dios. ¿Tú quieres que la pintemos? No hay dinero, Dios. Si tú quieres, tú proveerás y Dios te da para la pintura de tu casa. Señor, quiero cambiar de carro, de casa, de esto, del otro. Pongo mis actividades en las manos de Dios, el trabajo que haces. Oras por tu trabajo cuando te levantas, oras, bendices a tus clientes. Yo les digo a la gente que los panes que vendemos son panes bien bendecidos, y no porque los hagamos mi esposa o yo, pero son panes bien bendecidos. Y tú podrías decir, pues yo pongo luz y esa luz está bien bendecida, ¿no? O yo hago X cosa y eso está bien bendecido. ¿Por qué? Porque tú oras por tus clientes, oras por el trabajo que estás haciendo. Y cada actividad
la pones en manos del Señor y el Señor pasa a ser el primer lugar en tu vida. Y yo les digo, este pan está bien bendecido. ¿Por qué? Porque tiene harta oración. Harta oración. Cada pan tiene harta oración. Y no solo eso, el pan que te comes, y no estoy haciendo publicidad, pero el pan que te comes, amado hermano, ya está más orado por ti que nada. ¿Vale? Todavía no te lo llevas a la mesa. Y mi esposo y yo ya oramos por ti, por tu familia, de una manera ahí tremenda. Ahora sí que tienen oración personalizada. Pero en tu trabajo, donde tú te desenvuelves, ¿qué puedes hacer? ¿Cómo puedes bendecir a esa gente? Porque tú eres bendición, hermano, a las naciones. ¿Cómo puedes bendecir a esa gente? Tienes que hacerlo. Entonces tus actividades, tu dinero, tu tiempo, lo pones en manos del Señor. Y entonces, hermano, tú y yo seremos como el Salmo 1, Salmo capítulo 1, versículo 3, donde dice que será el varón como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Amén. ¿Por qué? Porque soy leal al Señor. Dice el Salmo capítulo 1, dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de chismosos se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Y viene la promesa del Salmo 1:3: será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Quieres prosperar, hermana? ¿Quieres prosperar, hermanita? ¿Quieres prosperar en todo lo que haces, hermano? Entonces te das cuenta, yo empiezo a honrar a Dios. ¿Por qué? Porque no tendré dioses ajenos a mi Señor Todopoderoso. Y ahora yo soy leal a Él. Mi lealtad está con Dios. Y entonces mi lealtad se reflejará hacia mi esposa, mi pareja, hacia mis hijos, de mis hijos hacia mí. ¿Por qué? Porque ellos me están viendo modelar y están aprendiendo el principio de la lealtad. Hermano, eso no los exime de que cuando ellos sean grandes, hablo de mis hijos, sigan buscando a Dios. Porque llegará un punto en su vida donde ellos tienen que tomar su decisión de seguir a Jesucristo o no. Pero que no sea por ti como papá o por ti como mamá que tu hijo se aleja del Señor. No, yo no quiero ser como mi papá. Él era cristiano, bien hipócrita. Todos los domingos agarraba el micrófono, llegaba a la casa y hacía pachanga. O luego ni llegaba a la casa. ¿Sí me explico? Lealtad ante todo. Ponemos al Señor ante todas las cosas, y ese es el principio de la lealtad. Yo te pregunto en esta mañana, ¿de qué cosas necesitas arrepentirte hoy? ¿Qué has puesto en primer lugar que no sea el Señor? ¿Qué has puesto en primer lugar que no sea el Señor? ¿Estás buscando la lana, la fama? ¿Estás buscando esas cosas? ¿Te estás alejando de Dios porque ya pasas más tiempo haciendo otras cosas que leyendo la palabra o orando? ¿De qué tienes que arrepentirte hoy, querido hermano? Cierra tus ojos. ¿Qué has puesto en primer lugar en tu vida que no es Dios? ¿Dinero? ¿Fama? ¿Trabajo? ¿O placer? Este es el momento de arrepentimiento. Este es el momento de arrepentirte y decirle: Señor, aquí está mi vida. Dile: Señor, me arrepiento de todo corazón, Señor, porque he puesto otras cosas antes que tú. Y tú dile, es tu caso, tu situación, yo no sé cuál sea, dinero, fama, trabajo, placer. Dile: Señor,
Me arrepiento, en el nombre de Jesús me arrepiento. Y quita de mi vida eso. Y quiero que tú seas el primer lugar en mi vida. Y Señor, enséñame este principio de la lealtad. Ayúdame a modelarlo. Ayúdame a ser ejemplo a mi pareja, a mis hijos, en mi iglesia, en mi casa, en mi comunidad. Ayúdame a hacer este principio real en mi vida. Este principio de la lealtad, Señor. Oro que bendigas mi vida. Puedes decirle así: oro que bendigas mi vida. Dile: Señor, bendice mi vida, lléname de tu presencia, lléname de tu Espíritu Santo de tal manera que yo tenga esa fuerza sobrenatural y poderosa de tu Espíritu Santo para enfrentar estos dioses que vienen contra mí, Señor. Y renuncio a toda idolatría y renuncio a toda cosa que quiera quitarte el trono de mi corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios.